Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. De acuerdo con lo escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María su madre: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos hoy en esta fiesta de la presentación del Señor. Era un ritual, un rito judío en el cual es un rito muy curioso porque nos recuerda a la Pascua. Y es que en la presentación del Señor lo que se hacía era aquello que era el rescate de los primogénitos. Si os acordáis, la Pascua empieza con la muerte de los primogénitos, pero la salvación de los primogénitos de Israel. Y la ley de Moisés exigía que a los 40 días de haber nacido el niño se presentase en el templo y allí ofreciese la ofrenda de rescate por los primogénitos. Y aquí nos lo dice muy claramente que era familia pobre, porque el rescate de un par de palomas, pichones, eran el rescate de los pobres. Los ricos era mucho más. Pero todo eso en el fondo es una excusa del Señor para hacer lo que quiere hacer. La fiesta de hoy es como una nueva epifanía, o sea, una nueva manifestación. Si os acordáis, de manifestaciones hemos visto muchas en la Navidad. Vimos la manifestación a los pastores, a los magos, los pastores que representaban ese pueblo de Israel en general, la gente más extraña de Israel, no los que estaban en las ciudades, no la gente importante, sino los pobres de Israel. Los magos que representaban el pueblo extranjero y como tal a todos aquellos que seríamos después cristianos, pero que no lo eran y que incluso como extranjeros veneran al Señor en representación de todos nosotros que no siendo del pueblo judío también veneramos al Señor y nos hemos hecho cristianos. Y hoy, 40 días después de la Navidad, había también la otra gran manifestación en el bautismo de Jesús, donde Dios mismo se presenta
Allí tenemos la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero aquí, en la presentación del Señor, es esa presentación al pueblo fiel. Entran Jesús, María y José, entra la Sagrada Familia y se encuentra, ellos van a cumplir el rito, lo que manda la ley de Moisés, la ley religiosa, no la ley civil. Y lo que hacen es que se encuentran con este espectáculo, estos dos profetas laicos, que lo que hacen es reconocer al Señor que entra. Lo reconocen como el Mesías, como el que tenía que venir, y empiezan a profetizar sobre ese Jesús. Este Jesús que, siendo el que tenía que venir, cambiará al pueblo, hará que los corazones se muestren, separará unos de otros, de aquellos que lo tendrían que reconocer no lo reconocerán, y aquellos que en apariencia serían los más alejados acabarán reconociéndolo. Y a ti una espada traspasará el alma, a María. Será ese momento de la pasión, de la muerte de Cristo. Se presenta el Salvador del pueblo de Israel y de todo el mundo ante la gente más sencilla pero piadosa. En el fondo es como una repetición hoy, la gente sencilla, o sea, la gente piadosa, no el mundo, no los políticos, no la gente que habla de tantas cosas y sabe de todo, pero bien lejos de Dios, ante ellos no se presenta. Se presenta en el templo, se nos presenta hoy a nosotros aquí en la iglesia, se hace presente y se hará en la Eucaristía especialmente, para que nos demos cuenta que toda la salvación, todo el mundo tiene sentido solo en Él, en Cristo, y los demás no saben ver. Y no saben ver porque se alejan de Cristo. Cristo se hace encontrar en aquellos que se dejan, en aquellos que ponen su interés, en aquellos que aceptan su palabra. Y es lo que celebramos en el fondo hoy. El niño nace, muchos lo rechazan, otros lo aceptan. Para aquellos que lo aceptan, para ellos viene el reino de Dios.